Hola, no los había visto. Bienvenidos una vez más al video de mi rutina semanal. Esta vez toca brazos, así que empecemos con el video. Bueno, empecemos. Primero que nada, como siempre hay que hacer siempre cuando vas a hacer tu rutina, hacer ejercicio de movilidad. Siempre hay que mover un poco los hombros, también las muñecas. Súper importante para no empezar a comenzar con el ejercicio en frío, porque te vas a terminar lastimando. Bueno, una vez terminada la parte de movilidad, me gusta a mí calentar un poco los brazos haciendo unas repeticiones un poco de bíceps en la barra W. Entonces, más o menos con 15 kilos empiezo a hacer unas repeticiones. Más o menos hago unas 20 aproximadamente, solamente para calentar bien los músculos. Bueno, una vez terminado el calentamiento, espero más o menos un minuto para empezar bien descansado lo que sería la parte de rutina. El primer ejercicio que realizo es levantamiento con la barra W. Y uso la misma lógica como les mencioné en el anterior video, de empezar bien pesado e ir bajando para intensificar un poco lo que es el ejercicio. En principio lo que hago es empezar en 35 kilos y voy bajando cada 5 kilos, hasta lograr hacer 4 series de este ejercicio. En cuanto a las repeticiones que hago, como siempre digo, al fallo. Siempre, siempre, siempre al fallo. Algo que no mencioné en mi anterior video es que yo estoy haciendo un descanso de 2 minutos exactamente, los cuento con cronómetro, y es básicamente para estar bien descansados los músculos y seguir progresando. Tengo pensado que en cuanto avance en las semanas siguientes, bajar esos minutos de descanso a 1 minuto para que sea mucho más intensivo el ejercicio. Bueno, siguiente ejercicio. Después de hacer bíceps paso a hacer hombros. El ejercicio de hombro que realizo son vuelos laterales y como siempre estoy haciendo, empiezo con el peso más pesado y voy bajando. Bueno, pasamos al siguiente ejercicio. Bueno, el siguiente ejercicio es bíceps, curl de bíceps, pero yo lo hago en el banco inclinado. Más que nada para que el brazo quede completamente estirado cuando bajo y cuando suba tenga la mayor cantidad de rango de movimiento. Algo que consideré importante cuando reduzco los pesos es que no tengo que realizar los últimos ejercicios con muy poco peso. Más que nada porque resulta que si yo, por ejemplo, en este caso estoy haciendo con 2 kilos curl de bíceps, llega un momento que voy a poder hacer 100 repeticiones y pensándolo bien no me parece algo muy útil o eficiente. Así que es mejor hacer varias cantidades pero con un peso más elevado. Como no cuento con una gran cantidad de mancuernas como para poder hacer una correcta progresión, cuando llego a una cantidad de peso que considero que está bastante bien como para hacer varias repeticiones, sigo haciendo la serie con esa misma cantidad de peso. El último ejercicio que realizo es el press militar. Y siguiendo la misma dinámica, empiezo con el peso más grande que puedo levantar y voy bajando hasta menos cantidad. Y con eso concluyo mi rutina de ejercicios de brazos. Estos ejercicios son los que estuve haciendo estos últimos meses, aunque ahora últimamente cambié lo de hacer mayor cantidad de peso y ir reduciendo hacia menor cantidad de peso y mayor cantidad de repeticiones y para lograr una mayor intensidad en el ejercicio. Y bueno, ahora les voy a mostrar una foto de cómo estaba antes, cómo estoy ahora. La verdad que considero que fue un cambio enorme lo que hice en los brazos, más que nada por la definición que logré y por la construcción que hice del hombro. Ahí la verdad que noto la cabeza del hombro bastante más grande y la verdad que estoy muy orgulloso de mí y nada, no sé, lo quería decir. Así que, gente, nos vemos en el próximo video. Próximo video, rutina de espaldas. Espaldas no, espalda, solamente tenemos una espalda. Si les gustó, como siempre digo, denle me gusta, déjenme un comentario diciéndome lo que quieran. Si les gusta esta rutina, si hacen otra, si tienen un comentario, si ven mis ejercicios, si quieren decirme que tengo que mejorar la técnica, la verdad que todos los comentarios que me digan me ayudan un montón. Si quieren compartirlo, háganlo. Así que nada, los espero en el próximo video. Nos vemos la próxima semana. Un saludo. Adiós. Ah, 55 veces, sí, lo tomo. Ya entrené más brazos que toda la semana.